Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos venido haciendo en los últimos días, en Perú 21 tenemos mucho interés en que ustedes puedan conocer a los candidatos al Congreso que vamos a elegir el 26 de enero. Estamos trayendo aspirantes de todos los partidos para que usted pueda ver todo el menú y pueda hacer una elección más informada. Y el día de hoy nos visita un candidato del Partido Morado, Daniel Olivares, que va con el número 20 del partido. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Joaquín, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Vi un spot que lanzaste hace unos días y decías que tenemos que ser un poco más impacientes. ¿A qué te refieres? O sea, yo creo que cualquier peruano se ha dado cuenta que no hay cosa que cambie, no hay cosa que mejore si nosotros no presionamos, ¿no? Si nosotros no somos más fregados, un poco más jodidos, como yo digo en el video. Las cosas no cambian por sí solas. Estamos en un país donde tenemos que quejarnos, presionar, marchar, reclamar mucho para que las cosas se empiecen a mover. Entonces, en este momento donde han pasado muchas cosas en estos últimos tiempos, donde hasta se ha disuelto un congreso, me parece importantísimo que mucha más gente se quiera comprar el pleito y quiera lanzarse adelante, no solamente como candidatos, sino que apoyen de alguna manera alguna creencia que tengan, ¿no? ¿Tú sientes que esto, lo que hemos vivido en los últimos 3 años es un progreso? Hay una lucha contra la corrupción que mal que bien ha ido avanzando, tiene detractores. ¿Sientes que estamos hoy en una mejor posición de lo que estábamos cuando inició el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Yo siento que el gobierno actual se ha comprado algunos temas que un montón de gente hace tiempo, bueno, incluyéndome, exigían que alguien se los compre, pero que no son tan tangibles, pero que son muy importantes, que son la base, lo institucional, la reforma política, la reforma de justicia, y siento que se ha empezado, ¿no? Pero que en el próximo Congreso pueden pasar dos cosas: o se profundiza esa limpieza, porque yo creo que estamos recién empezando, pero se profundiza esa limpieza, o se frena, o nos estancamos, y todo se regresa, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, como si pasáramos a foja cero otra vez. Y eso sería espantoso porque han pasado un montón de cosas, ¿no? O sea, nos han pasado bastantes cosas como país, ¿no? Como ciudad, como país. De manera más concreta, ¿qué quisieras profundizar de la reforma política? ¿Cuáles serían tus prioridades si llegas al Congreso? En realidad, la bancada morada, lo bueno es que se está armando como equipo, porque es algo que tenemos que empezar también a ver de una manera distinta, no yo, sino porque una persona no va a cambiar nada. El congresista o la congresista que diga que va a cambiar todo el país en estos 16 meses solo o sola, está mintiendo o no tiene mucha idea. Aquí como equipo estamos trabajando una propuesta súper concreta. Hay 44 propuestas bien específicas en reforma de justicia, en reforma política, en lucha anticorrupción y tal, en distintos temas, que son los que todas las distintas personas están levantando porque son los temas evidentes, ¿no? Inmunidad parlamentaria, las reglas para elegir al Tribunal Constitucional. ¿Tu posición respecto de la inmunidad cuál es? Yo creo que en estos momentos no debería haber nadie que piense que esto debe permanecer, ¿no? Porque se ha utilizado como una arma, al menos que no permanezca exactamente como está, porque se ha utilizado como una herramienta de blindaje, y ahorita justo estamos en un momento donde hay que profundizar una lucha anticorrupción y no podemos pues tener gente que se meta al Congreso para escapar de delitos comunes que ha cometido, ¿no? O sea, ¿tú la eliminarías totalmente? La bancada ha decidido que vamos a presentar la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Yo tengo una percepción personal de que deberíamos tener algunas excepciones como congresistas para evitar también la persecución judicial, claro, porque si no, no podrías hacer nada, estarías paralizado. Esa es la razón por la que existe la inmunidad, ¿no? Es muy popular decir que no haya ningún tipo de inmunidad y que los congresistas estén totalmente a la merced de cualquier persona, pero de ahí vamos a ver las consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que regular la inmunidad parlamentaria. La bancada está proponiendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que eso va a ser un debate entre distintas fuerzas y vamos a tener que encontrar cuál es la fórmula para que no se utilice como una herramienta de blindaje a delincuentes y que básicamente tenga algún tipo de protección para poder básicamente trabajar en la función de representación, por ejemplo, o de fiscalización, que es una función de Congreso. Hay algunos aspirantes al Congreso que están hablando de temas vinculados a salud, seguridad ciudadana, educación. ¿Tú crees que es esta una campaña y el que viene es un Congreso para abordar este tipo de temas, o debiera este Congreso centrarse en reforma política, elegir a los miembros del TC, reforma de justicia?
En cuestión legislativa, porque hay que recordar que el Congreso legisla, o sea, hace leyes, pero también fiscaliza, representa. En cuestión legislativa yo creo que las temáticas están claras. Reforma política, reforma de justicia, cambiar las reglas de cómo se elige el Tribunal Constitucional, cosas bien de estructura, ¿no? Que es lo que hemos empezado a hacer. Y es la tarea en realidad de este Congreso, ¿no? Y eso es lo que se está jugando. Pero en cuestión de fiscalización y representación, no. Ahí yo creo que sí se puede trabajar distintas temáticas, que por ejemplo es algo que yo voy a hacer. Yo no estoy yendo como un legislador a postular al Congreso. Yo no quiero ser un legislador. De las 44 propuestas yo he aportado con una propuesta, porque mi rol esencial yo creo que sea más el de representación. Quiero levantar la bandera de representación, como no quiero ser un legislador, quiero ser un representante, ¿no? Y ahí lo que puede hacer el congresista es tocarle la puerta a cualquier autoridad que no esté que esté dando algún servicio público y que no esté funcionando por alguna razón para solucionar cuellos de botella, presionar, fregar un poco para que las cosas fluyan un poco mejor. Por ejemplo, hemos visto cómo el sistema de transporte de los buses complementarios no está funcionando porque tienes un montón de piratas que lo cierran y no hay nadie fiscalizando. Se le reclamó al alcalde de Lima, ahora resulta que el alcalde de Lima ya no es responsable, sino ahora es la Autoridad Única de Transporte, pero hace meses que se están transfiriendo las competencias de un lugar a otro, y de ahí alguien menciona a la policía también. Entonces es como la gente se tira la pelota, y ahí un congresista tranquilamente, porque está en las funciones de control político, podría ir y hablar con el alcalde de Lima, hablar con la líder de la Autoridad Única del Transporte, María Jara, que tiene al parecer muchas ganas de hacer las cosas, hablar con la policía y poder destrabar cuellos de botella, y eso es algo que el congresista tiene que hacer. Lo que pasa es que no hemos visto eso en los últimos congresos. O sea, si la gente, y es bien curioso, ¿no?, con la pregunta que me hacías hace un rato, ¿cómo decide la gente postular? Cuando yo le he comentado a gente que quiero postular, muchas personas, no de política, me han dicho, yo también lo he pensado. Y yo, o sea, me pregunto por qué, ¿no? Y es porque creo que no nos hemos sentido representados. Creo que la gente no está molesta con los congresistas porque han presentado pocas leyes, sino porque, no sé si me explico, ¿no? Porque no nos sentimos representados por las formas, porque no sentimos que es útil lo que están haciendo. No, y no mucha gente está al tanto de las leyes que se producen o se dejan de producir, ¿no? Y tenemos un montón de leyes. Sí. ¿No? Yo he estudiado Derecho, o sea, soy ex abogado, he estudiado Derecho alguna vez, y el sistema legal peruano no está mal. Hay muchas cosas por mejorar, pero tenemos buenas leyes. Correcto. El problema es que no se cumplen. ¿No? La fiscalización es muy importante. Muy importante. Y no se habla mucho de eso en campaña, es importante decirlo. Has dicho que tú eres ex abogado, luego te dedicaste a las comunicaciones, entiendo, ¿no? Sí, soy un comunicador, soy el peor abogado del mundo, ¿no? Porque soy una persona muy confiada y tal, ¿no? Pero sí, me he dedicado a las comunicaciones hace como 15 años. Como comunicador, tú trabajaste en el Ejecutivo durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Fui asesor del Premier, de Fernando Zavala, en toda su gestión, y luego fui secretario de Comunicaciones del gobierno. Habiendo tú estado adentro, ¿qué errores crees que se cometió durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuánto dura este programa? No, mentira. Brevemente. No, Porque, digamos, teniendo en cuenta que tú fuiste parte del equipo. De acuerdo. Yo creo que el principal error es, porque yo creo que buenas intenciones todo el mundo tiene, yo vi buenas intenciones, vi gente chambeando y tal. Creo que el principal error fue no terminar de ser consciente del rol que tienes como presidente, ¿no? Del rol político que tienes como presidente, de comprarte algunos pleitos y de tener que hacer algunas cosas que a veces no te gustan, que es sentarte a negociar, que es sentarte a discutir, que es comprarte algunos temas, que es pararte y ponerte un poco más fuerte. Esas cosas, yo creo que el presidente no tuvo esa voluntad porque no era su estilo, no sé si no era consciente de eso a la hora de postular o qué, pero no se compró esos pleitos, cosa, si vemos el contraste con el presidente actual, que vemos que se ha comprado varios temas sin tener que valorar uno u otro, pero vemos cómo se han comprado varios temas importantes, entonces tú ves el contraste clarísimo, ¿no? Es quién se compra los temas que la gente está pidiendo o que la gente está reclamando y quién no. El presidente Kuczynski tenía muy buenas intenciones, quería que todo el mundo tenga agua en el país, en fin, pero no se compró el pleito político, ¿no? ¿Tú crees que desde el punto de vista en lo que estuviste tú se pudo hacer algo mejor también? Siempre todo se puede hacer mejor, pero los políticos, y eso lo he visto bastante, cada vez que algo no funciona, dicen que están comunicando mal. Y en realidad no es así. Es algo que se decía mucho en el gobierno de PPK, ¿no? Pero es una muletilla, y lo he visto en varios gobiernos, desde adentro y desde afuera, que cuando los políticos sienten que no están conectando con la gente, sienten que sus comunicadores no están funcionando, o que ellos no están comunicando bien, cuando en realidad el problema del despegue entre el político y la ciudadanía es cuando el político empieza a perder la empatía y empieza a perder esa empatía que tienen en las campañas, por ejemplo, ¿no? De conectar con el ciudadano, y cuando tienen algunos puestos sienten que ya no tienen que bajar al llano, que ahora tienen un puesto y ahora tienen que dirigir, y van alejándose. Yo he visto muchos políticos alejarse de la gente sin darse cuenta,
desde los carros con las circulinas y las motos adelante. La gente detesta esas cosas. Yo no entiendo cómo alguien no se puede dar cuenta de esas cosas. Y ese es un detalle, ¿no? Pero uno se va alejando y cuando se alejan, pierden poder. Has hablado de la importancia del equipo, del Partido Morado, tú vas con el Partido Morado. Sí. Y para mucha gente no está muy claro de qué va el Partido Morado, Sí. ¿no? O sea, digamos, qué defiende, Sí. si identificarlo con derecha o con izquierda. ¿Tú podrías de manera muy breve definir qué es el Partido Morado? Sí, el Partido Morado levanta un término que ellos han acuñado que es el centro republicano. ¿Qué significa eso? El centro, como yo lo entiendo, ¿no? Adentro y por lo que hemos conversado, es alejarse de los extremos, y de alejarse de los extremos quiere decir no ponernos en un lado o en otro que no nos permita ponernos de acuerdo. Para mí hacer política es ponerte de acuerdo con alguien con el que no estás necesariamente de acuerdo en todo. Porque si no, quiere decir que yo te quiero convencer a ti y tú me quieres convencer a mí. Y así no avanzamos. Y eso ya lo hemos visto en el Congreso. Yo te etiqueto de caviar, tú me etiquetas de facho, o yo de tal, o lo que sea, y así no avanzamos a ningún lado. El centro, al menos del Partido Morado, como yo lo veo, es una ideología donde las libertades sociales son... o sea, creemos en las libertades sociales, ¿no? Y se creen en las libertades económicas, pero la gente es consciente de que falta tener un Estado un poco más fuerte, ¿no? No necesariamente más grande, o de repente un poco más grande, pero necesitamos tener un Estado más presente. Es el abandono que vemos del Estado en algunos lugares, además de indignante, es peligroso, es súper riesgoso, ¿no? El nivel de abandono que hay con el Estado. Entonces, si tú hablas ya ideológicamente en los ámbitos de libertades entre económicas y sociales, lo que a mí me hace sentir cómodo de estar en este equipo es que hay consistencia en creer que la gente tiene que tener el mismo acceso a los derechos sociales, ¿no? Y que en economía la cancha no está plana, ¿no? O sea, hay coincidencias en que la cancha no está plana y en que el Estado tiene que regular algunas cosas. Ahora, ¿no? para tener mayor precisión Sí. por libertades económicas y libertades sociales. Sí. En lo social primero, para Sí, entender. claro. Por ejemplo, ¿están a favor de la unión civil, el aborto? Nadie está a favor del aborto, ¿no? Para empezar, digamos. ¿no? Pero entre las 44 propuestas legislativas y de representación que tiene la bancada morada, está el matrimonio civil igualitario, está la despenalización del aborto por violación. Entonces ahí uno va a tener, cuando uno no entiende de las ideologías que explican los políticos, que a veces los explican muy complicados, lo que hay que ver cuáles son los hechos, ¿no? Vamos a ver en la cancha qué es lo que se propone. En la agenda legislativa que propone el Partido Morado va a quedar muy claro que este es un partido de centro, donde hay algunas personas más progresistas, algunas un poco más liberales, yo soy de los más progresistas, pero que nos ponemos de acuerdo y que llegamos a puntos en común para poder salir. En materia económica, ¿tú crees que el gasto público debiera expandirse o reducirse, quedarse como está? Mira, vemos claramente ausencia del Estado, yo viajo un montón por el país, vemos ausencia del Estado saliendo un poquito nomás, alejándote un poquito de algunos lugares, tú ya ves la ausencia del Estado escandalosa, ¿no? Entonces yo creo que primero, más que agrandarla, primero hay que hacer que se cumpla lo que exista, ¿no? O sea, alguien habló de alguna línea de bandera, ¿no? Una línea de bandera, tal. Antes de hablar de esas temáticas, yo creo que tenemos que asegurarnos que haya una posta que funcione, ¿no? O sea, hay cosas básicas, hay un primer nivel de presencia del Estado que todavía no se ha asegurado. Antes de hablar de Estado empresarial. ¿Cambiarías algo del capítulo económico de la Constitución? O sea, esa es una discusión que yo creo que la Constitución, o sea, el rol subsidiario del Estado, ¿te refieres? O sea, yo creo que está todo bien regulado. Lo que hay que hacer es ver cuál es el enfoque que tú le vas a dar a la hora de ejecutar, ¿no? O sea, tú puedes con el enfoque, con el capítulo económico del Estado, y eso va a las ideologías, ¿no? ¿Qué te dicen las izquierdas? Que la Constitución tiene que eliminarse por completo por el origen, ¿no? Dictatorial y tal. ¿Y qué te dicen las derechas? Que funciona perfecto. Por ejemplo, en las discusiones del Partido Morado, hay varias personas que creen que se tienen que hacer varios cambios, incluso en los capítulos económicos, en capítulos diversos, pero que puede ser perfeccionable, porque son dinámicas. La Constitución responde en el derecho, y tú lo debes de saber, la creación del derecho responde a la costumbre. Primero suceden las cosas y después se regulan. Entonces la Constitución debería ser dinámica, debería modificarse e ir modificándose con la evolución de las personas. ¿No te asusta? Porque a veces el cambio de Constitución genera una suerte de pánico en ciertos sectores de la sociedad. A ti no tanto, por lo que veo. No, yo creo que el pánico en realidad nos debería generar las desigualdades que están explotando en distintos lugares de la región, ¿no? Y nosotros tenemos que ver y tenemos que aprender y tenemos que ver dónde deberíamos equilibrar las cosas para que
no nos sintamos para que esta olla de presión no reviente, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que la disolución del Congreso, que es un tema súper sensible, institucional, ha calmado mucho a la gente porque ha sentido que hay una liberación de frustración o la informalidad incluso, cosas que no son muy positivas. Sobre el tema de la disolución, ¿crees tú que se ajustó perfectamente a la Constitución? ¿Tienes alguna duda? Mira, las leyes pueden decir un montón de cosas y los abogados pueden defender uno y otro lado. Yo he visto constitucionalistas defendiendo muy bien cada uno de los lados. Pero lo que dijo el premier en ese momento es: nosotros estamos presentando cuestión de confianza para que no se elija el Tribunal Constitucional. Y eligieron al primer miembro. Entonces, en realidad, no había mucho más. Yo lo entendí muy sencillo. ¿No? ¿Cómo vas a financiar tu campaña? Es muy importante ahorita eso, ¿no? Por eso lo pregunto. Sí. Yo estoy saliendo, creo que es mañana o pasado, con un video muy específico y tal, porque hay que comunicarse con la gente, diciendo cuáles van a ser las reglas de financiamiento. Por el momento, con unos poquitos ahorros y varios voluntarios, algo bien bacán que pasa en las campañas, y ahora lo estoy viviendo desde adelante, es que mucha gente se suma y mucha gente se ilusiona, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de voluntarios bien bacán, pero vamos a necesitar fondos de todas maneras para pagar un poco de pauta. Yo no soy una persona conocida, tengo que darme a conocer para imprimir algo, para, no sé, hacer recorridos o lo que sea. Y lo que vamos a poner es una serie de reglas. Vamos a poner 3 reglas que hemos pensado. La primera es que no hay donaciones anónimas, ¿no? O sea, nosotros, si tú quieres donar... ¿Eso es para ti o para el partido? O sea, cada miembro va a tener, cada candidato o candidata va a tener que hacer su propia campaña porque el partido no nos va a financiar nada porque es un partido que no tiene recursos. Yo no voy a aceptar dinero de nadie que no quiera, que no esté dispuesto a que salga su nombre. Si alguien quiere donar, pero no tiene mucho dinero para donar y puede donar 5 soles, vamos a aceptar cualquier tipo de monto porque cada cosa suma. Y no vamos a aceptar montos de empresas, porque esto es una campaña ciudadana. Yo soy un ciudadano que está entrando a esto y creo que es correcto mantenerlo así. Una de las grandes dudas en torno al Partido Morado precisamente es el financiamiento del partido, ¿no? Sí. Un esfuerzo bien grande para recolectar firmas, creo que más de 700.000, mucho más, ¿no? Más de 1 millón creo que recolectaron, ¿no? ¿Cómo se consiguieron los fondos para esa operación? Sí, por lo que yo he visto, yo hace un mes estuve en un evento del Partido Morado en Trujillo, la cumbre y tal. Sí. Quería entender también un poco lo que tú preguntas, no solo el financiamiento, sino entender la lógica, ¿ya? Y lo que yo fue interesante, más de 2.000 personas de todo el país, con un perfil bien peculiar. Gente muy correcta, pero gente muy chambera. Cada uno y cada una estaba haciendo su chamba como hormigas por todos lados. Y en realidad, cuando tienes una organización, los costos bajan un montón. ¿Qué hizo el Partido Morado? Que a mí me parece que lo hizo muy bien. Y yo no participé, pero creo que lo hizo muy bien. Salieron a recoger firmas desde fines de mayo. Ni siquiera había acabado el proceso electoral cuando a Julio Guzmán lo habían eliminado. Y él empezó a recoger esa indignación y no había plaza del país donde no vieras a un chico con su polo morado, incluso Julio también el presente, recogiendo firmas. Y se han pasado 3 años recogiendo. Entonces, voluntarios, básicamente. Para mí, bueno, sí, voluntarios básicamente, pero de hecho hay costos que uno tiene que, hay costos, sí, hasta en mi campaña se requieren costos para inscribir un partido también. Y el Partido Morado lo que nos ha comunicado, que me parece muy bien, es que va a salir a explicar exactamente cuáles son las formas de financiamiento que tienen y tal, que por cierto, ningún otro partido lo ha hecho. Yo creo que no solo hay que explicar el financiamiento, sino hay que explicar cuál es la conducta que tiene un partido. Es un poco más grande incluso que el financiamiento y cada partido debería salir a decir cuáles son sus reglas de conducta, cuál es su forma de funcionar, ¿no? El Partido Morado lo va a hacer creo que muy pronto. Me encantaría ver otros partidos también que también lo hagan. Todos deberían hacerlo ahora. Has hablado de Julio Guzmán. Parece difícil concebir el Partido Morado sin Julio Guzmán. Y es curioso porque él siempre habla de la institucionalidad, pero todo el mundo asocia a Julio con el Partido Morado. ¿No es excesivamente personalista este esfuerzo? Mira, es un partido que tiene creo que 1 año, que el líder principal ha sido Julio, entonces es normal que ahorita se asocie mucho a su imagen, pero creo que va a ser bien interesante lo que va a pasar en el siguiente Congreso. ¿Por qué? Porque por cómo se han dado las cosas, las primeras autoridades elegidas del Partido Morado, ninguna de ellas se va a apellidar Guzmán, ¿no? De arranque. Vamos a ir una lista de congresistas, una lista de personas, y ahí es donde vamos a ver el rol de Julio como líder del partido, como presidente del partido, cuál es el rol que va a cumplir con la bancada. Él va a tener que estar durante 1 año y medio siendo un líder del partido, pero él no va a ser autoridad. Entonces, en esa dinámica en la cancha es donde yo creo que se va a ver si este partido en realidad es una organización, que yo creo que sí, pero hay que ver en la cancha el funcionamiento, hay que ver a los congresistas como un equipo, porque ahorita lo que la gente quiere es equipos, no estrellas.
Y este congreso es una buena oportunidad para verlo así, ¿no? Creo que es una oportunidad para Julio, para el partido, para encontrar sus posiciones, ¿no? Daniel, muchas gracias y éxitos en la campaña. Muchas gracias. Daniel Olivares va con el número 20 del Partido Morado. En Perú 21 vamos a seguir entrevistando. El compromiso es un candidato por día para que usted tenga un voto informado y vayamos al 26 de enero para elegir a un nuevo Congreso del que podamos sentirnos orgullosos. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.